Bajo el cielo gris de una ciudad bulliciosa, un niño de apenas 8 años camina descalzo por las calles, con la ropa rota y el estómago vacío. Su mirada cargada de tristeza se pierde entre los escaparates llenos de comida que nunca podrá probar. En una esquina se detiene frente a un lujoso restaurante donde un hombre de traje impecable está a punto de entrar. Con voz temblorosa, el niño susurra: «No tengo comida». Lo que sucede después cambiará no solo la vida del niño, sino también la del hombre, dejando una huella imborrable en todos los que presencian este encuentro. La ciudad estaba viva, con el ruido de los autos, las luces de los semáforos y el murmullo constante de las personas que iban y venían. Era una tarde fría de invierno, y el viento helado se colaba entre los edificios altos, haciendo que la gente se apresurara a buscar refugio. En medio de este caos, un niño pequeño, de cabello enmarañado y pies descalzos, caminaba lentamente por las aceras. Su rostro estaba pálido, y sus manos, pequeñas y sucias, temblaban mientras las frotaba para intentar calentarse. El niño, llamado Mateo, había pasado los últimos días buscando algo que comer. Su madre había desaparecido meses atrás, y desde entonces había aprendido a sobrevivir solo, durmiendo en portales y comiendo lo que encontraba en la basura. Pero ese día, el hambre era más fuerte que nunca. Su estómago rugía y sus piernas apenas podían sostenerlo. En la esquina de una calle concurrida, Mateo se detuvo frente a un restaurante elegante. A través de los grandes ventanales podía ver a las personas disfrutando de platos exquisitos, riendo y conversando como si el mundo fuera perfecto. El aroma de la comida recién preparada lo envolvió, y por un momento cerró los ojos, imaginando cómo sería probar algo tan delicioso. En ese instante, un hombre salió de un auto negro que se detuvo frente al restaurante. Era alto, de cabello perfectamente peinado y vestido con un traje que parecía costar más de lo que Mateo podría imaginar. Su nombre era Alejandro, un empresario exitoso conocido por su frialdad y su enfoque implacable en los negocios. Para él, el mundo era un lugar donde solo los fuertes sobrevivían y no había espacio para la compasión. Alejandro estaba a punto de entrar al restaurante cuando escuchó una voz débil detrás de él. «Señor, no tengo comida», dijo Mateo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por el frío y la desesperación. Alejandro se detuvo, sorprendido por esas palabras. Giró lentamente y vio al niño pequeño y frágil mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza. Por un momento Alejandro no supo qué hacer. No estaba acostumbrado a que alguien le pidiera ayuda, y mucho menos un niño. Su primera reacción fue ignorarlo y seguir adelante, pero algo en la mirada de Mateo lo detuvo. Había una tristeza tan profunda en esos ojos que le resultó imposible apartar la vista. «¿Dónde están tus padres?», y preguntó Alejandro, con un tono más duro de lo que pretendía. Mateo bajó la cabeza avergonzado. «No tengo», respondió en un susurro. Alejandro sintió un nudo en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. Sin saber por qué, se agachó para estar a la altura del niño y le dijo: «Ven conmigo». Mateo lo miró con desconfianza, pero el hambre y el frío eran más fuertes que su miedo. Alejandro lo llevó al interior del restaurante, donde las miradas de los comensales se clavaron en ellos. Algunos murmuraban sorprendidos, de ver a un hombre tan importante acompañado de un niño en esas condiciones, pero Alejandro no les prestó atención. Pidió una mesa para 2 y, sin decir una palabra, ordenó la comida más abundante del menú. Mientras esperaban, Mateo no podía dejar de mirar a Alejandro. Había algo en él que lo hacía parecer inalcanzable, como si perteneciera a un mundo completamente diferente. Pero al mismo tiempo, había algo en su gesto, en la forma en que lo miraba, que le daba una pequeña chispa de esperanza. Cuando la comida llegó, Mateo comenzó a comer con desesperación, como si temiera que alguien se la quitara. Alejandro lo observaba en silencio, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo más que ambición. Y aunque no lo sabía aún, ese encuentro sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. El restaurante, con su ambiente cálido y elegante, contrastaba profundamente con la figura de Mateo, que seguía comiendo con una mezcla de urgencia y desconfianza. Los murmullos de los comensales no cesaban, y Alejandro, aunque acostumbrado a ser el centro de atención, comenzaba a sentirse incómodo. No era el tipo de hombre que solía involucrarse en situaciones como esta, y mucho menos en público. Sin embargo, algo en el niño lo mantenía allí, sentado frente a él, observándolo en silencio. Cuando Mateo terminó de comer, dejó el tenedor sobre el plato y levantó la mirada hacia Alejandro. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de gratitud, pero también de una tristeza que parecía no tener fin.
Gracias, señor, dijo en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Alejandro asintió sin saber qué responder. No estaba acostumbrado a recibir agradecimientos sinceros, y mucho menos de alguien como Mateo. ¿Dónde vives?, preguntó Alejandro intentando sonar casual, aunque en el fondo sentía una extraña preocupación por el niño. Mateo bajó la mirada y jugueteó con el borde de su camisa rota. No tengo casa, respondió después de un largo silencio. Duermo donde puedo, a veces en los portales, a veces en los parques. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar cómo un niño tan pequeño había sobrevivido solo en las calles. ¿Y tu familia? ¿No tienes a nadie?, insistió Alejandro intentando entender la situación. Mateo negó con la cabeza. Mi mamá se fue hace mucho, no sé dónde está. Y mi papá, nunca lo conocí. La voz del niño era apenas un susurro, pero cada palabra golpeaba a Alejandro como un martillo. Había algo en la historia de Mateo que le resultaba dolorosamente familiar, aunque no podía explicarlo. Por un momento, Alejandro consideró dejar al niño en algún refugio o llamar a las autoridades para que se encargaran de él. Después, de todo, no era su responsabilidad, pero cuando miró a Mateo sentado frente a él con la ropa sucia y los ojos llenos de miedo, supo que no podía hacerlo. Había algo en ese niño que lo hacía sentir una conexión que no podía ignorar. Escucha, Mateo, dijo finalmente, con un tono más suave de lo habitual. No puedo dejarte en la calle. Esta noche vendrás conmigo y mañana veremos qué podemos hacer. Mateo lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad?, preguntó con una mezcla de esperanza y desconfianza. Alejandro asintió. Sí, pero tendrás que confiar en mí. Esa noche Alejandro llevó a Mateo a su apartamento, un lugar amplio y lujoso en el centro de la ciudad. Para Mateo era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban decoradas con obras de arte, los muebles eran de diseño y todo parecía brillar con una perfección que le resultaba casi intimidante. Alejandro le mostró una habitación de invitados y le dijo que podía quedarse allí. Hay ropa limpia en el armario y un baño al fondo. Descansa, mañana hablaremos. Mateo asintió, pero cuando Alejandro salió de la habitación, el niño se quedó de pie en medio del cuarto sin saber qué hacer. Nunca había estado en un lugar así, y aunque estaba agradecido, también sentía miedo. ¿Y si todo esto era un sueño? ¿Y si Alejandro cambiaba de opinión y lo echaba a la calle? Con esos pensamientos rondando su mente, Mateo se acostó, en la cama que era tan suave y cómoda que casi le parecía irreal. Por primera vez en meses durmió profundamente. Mientras tanto, Alejandro estaba en su despacho mirando por la ventana con una copa de vino en la mano. No podía dejar de pensar en Mateo. Había algo en el niño que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Aunque ahora era un hombre rico y poderoso, su infancia no había sido fácil. Había crecido en un barrio pobre, con un padre ausente y una madre que trabajaba día y noche para mantenerlo. Había jurado que nunca volvería a pasar hambre ni a depender de nadie, y esa determinación lo había llevado a construir su imperio. Pero en el proceso había perdido algo importante, la capacidad de conectar con los demás. Esa noche, mientras Mateo dormía en la habitación de invitados, Alejandro tomó una decisión. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a ayudar al niño. No podía simplemente darle comida y dejarlo en la calle. Había algo en él que lo hacía especial, algo que Alejandro no podía ignorar. Y aunque no lo sabía aún, ese sería el comienzo de un viaje que cambiaría la vida de ambos, para siempre. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con el aroma del desayuno. Bajó tímidamente a la cocina, donde Alejandro estaba sentado leyendo el periódico. Sobre la mesa había pan, frutas, jugo y huevos recién hechos. «Siéntate», dijo Alejandro sin levantar la vista del periódico. Mateo obedeció, todavía sintiéndose fuera de lugar. Mientras comían, Alejandro comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, intentando entender cómo había llegado a esa situación. Mateo al principio respondió con monosílabos, pero poco a poco comenzó a abrirse. Le contó cómo su madre había desaparecido un día sin explicación, dejándolo solo en un pequeño apartamento. Durante semanas había esperado su regreso, pero cuando el dinero y la comida se acabaron, no tuvo más remedio que salir a la calle. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño hubiera sido abandonado de esa manera? Cuando terminaron de desayunar, Alejandro tomó una decisión. «Hoy vamos a comprar ropa para ti y a buscar una solución a tu situación», dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Mateo lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él, y aunque quería confiar en Alejandro, todavía tenía dudas.
pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. El día comenzó con un aire de incertidumbre para Mateo, pero también con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro, fiel a su palabra, lo llevó a una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Era un lugar elegante, con vitrinas llenas de prendas que Mateo jamás habría imaginado usar. Al entrar, el niño se sintió abrumado por el tamaño del lugar y por las miradas curiosas de los empleados, pero Alejandro, con su presencia imponente, se encargó de que nadie hiciera preguntas. «Elige lo que necesites», dijo Alejandro señalando los estantes llenos de ropa. Mateo lo miró con incredulidad. «¿De verdad puedo elegir?», preguntó como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Alejandro asintió con una leve sonrisa. «Sí, pero no tardes demasiado. Tenemos mucho que hacer hoy». Mateo comenzó a recorrer la tienda con timidez, tocando las telas con cuidado, como si temiera dañarlas. Finalmente, eligió un par de pantalones, una camiseta y un abrigo grueso. Alejandro, al ver la modestia del niño, tomó la iniciativa y añadió más prendas al carrito: zapatos, ropa interior, camisetas adicionales y un par de pijamas. «No puedes vivir con tan poco», dijo, casi como una orden. Mateo no discutió, pero en su interior sentía una mezcla de gratitud y desconcierto. Nadie había hecho algo así por él antes. Después de la tienda, Alejandro lo llevó a una peluquería. Allí, Mateo se sentó en una silla alta mientras un estilista le cortaba el cabello enmarañado. Cuando terminó, el niño apenas se reconoció en el espejo. Su reflejo mostraba a alguien diferente, alguien que parecía tener una oportunidad de empezar de nuevo. Alejandro lo observó desde un rincón, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo Mateo comenzaba a transformarse, no solo por fuera, sino también por dentro. Sin embargo, no todo fue fácil. A lo largo del día, Mateo mostró señales de desconfianza y miedo. Cada vez que Alejandro intentaba hacerle preguntas más profundas sobre su pasado, el niño se cerraba, cambiando de tema o respondiendo con evasivas. Alejandro, aunque frustrado, entendía que la confianza no se construía de la noche a la mañana. Él mismo había aprendido, a lo largo de su vida, que las heridas del pasado no sanaban fácilmente. Por la tarde, Alejandro decidió llevar así entonces Mateo a su oficina. Era un edificio imponente, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Al entrar, los empleados lo saludaron con respeto, pero no pudieron ocultar su sorpresa al ver al niño que lo acompañaba. Alejandro, como siempre, ignoró las miradas y llevó a Mateo a su despacho, un espacio amplio y minimalista decorado con muebles de diseño y obras de arte modernas. «Este es mi mundo», dijo Alejandro señalando la oficina. «Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo». Mateo miró a su alrededor con curiosidad, pero también con cierta incomodidad. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado lejano, de la realidad que él conocía. «¿Y no tienes familia?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Alejandro se quedó inmóvil por un momento, sorprendido por la pregunta. «No», respondió finalmente. «Siempre he estado solo, pero eso no importa. Lo que importa es el trabajo». Mateo no dijo nada, pero en su interior sintió una punzada de tristeza por Alejandro. Aunque el hombre tenía todo el dinero y el poder que alguien podría desear, parecía estar tan solo como él. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento, Mateo se atrevió a hacer otra pregunta. «¿Por qué me estás ayudando?». Alejandro dejó el tenedor sobre el plato y lo miró fijamente. «No lo sé», admitió. «Tal vez porque me recuerdas a alguien que fui hace mucho tiempo, o tal vez porque estoy cansado de ignorar lo que pasa a mi alrededor». A medida que pasaban los días, la relación entre ambos comenzó a evolucionar. Alejandro, que al principio veía a Mateo como una responsabilidad temporal, empezó a sentir un afecto genuino por el niño. Descubrió que Mateo era inteligente, curioso, y a pesar de todo lo que había vivido, tenía un corazón bondadoso. Por su parte, Mateo comenzó a confiar en Alejandro, aunque todavía le costaba creer que alguien pudiera preocuparse por él, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Alejandro enfrentó críticas de sus socios y amigos, quienes no entendían por qué estaba dedicando tanto tiempo y recursos a un niño de la calle. «Esto no es bueno para tu imagen», le dijo uno de ellos durante una reunión. «La gente podría pensar que estás perdiendo el enfoque». Alejandro, con su habitual frialdad, respondió: «Mi imagen no me importa. Y si alguien tiene un problema con lo que hago, puede irse». Pero los desafíos no solo venían del exterior. Mateo, aunque agradecido, seguía luchando con sus propios miedos y traumas. Una noche, Alejandro lo encontró llorando en su habitación.
¿Qué pasa?, preguntó sentándose a su lado. Mateo, entre sollozos, confesó que tenía miedo de que todo esto desapareciera, de que Alejandro se cansara de él y lo dejara en la calle. Alejandro, con una sinceridad que no solía mostrar, le aseguró que no lo abandonaría. No sé cómo, pero encontraremos una forma de que esto funcione, dijo, colocando una mano sobre el hombro del niño. Esa conversación marcó un punto de inflexión en su relación. A partir de ese momento, ambos comenzaron a abrirse más el uno al otro. Alejandro le enseñó a Mateo sobre negocios, mostrándole cómo funcionaba el mundo que había construido. Mateo, a su vez, le recordó a Alejandro lo que significaba disfrutar de las pequeñas cosas. Una risa, un juego, una conversación sincera. Con el tiempo, Alejandro comenzó a cuestionarse muchas cosas sobre su vida. Se dio cuenta de que aunque había logrado todo lo que siempre había deseado, había perdido de vista lo que realmente importaba. Mateo, con su inocencia y su resiliencia, le estaba enseñando algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: la importancia de conectar con los demás y de dar sin esperar nada a cambio. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse, un nuevo desafío apareció en sus vidas, poniendo a prueba todo lo que habían construido juntos. La rutina que Alejandro y Mateo habían construido juntos comenzó a tambalearse una mañana fría de invierno. Todo parecía normal. Alejandro estaba en su despacho revisando documentos importantes, mientras Mateo, sentado en la sala, hojeaba un libro que Alejandro le había regalado. Pero entonces el timbre del apartamento sonó con insistencia, rompiendo la tranquilidad del momento. Alejandro, extrañado, se levantó para abrir la puerta. Al hacerlo, se encontró con dos oficiales de servicios sociales y una mujer de rostro severo que se presentó como la trabajadora social encargada de investigar el caso de Mateo. Señor Alejandro, hemos recibido un informe sobre un menor que está bajo su cuidado sin los procedimientos legales correspondientes, dijo la mujer, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Alejandro sintió como su estómago se encogía. ¿Qué significa esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Significa que necesitamos llevarnos al niño mientras investigamos la situación. No puede quedarse aquí sin la autorización adecuada. Mateo, que había escuchado la conversación desde la sala, se levantó de inmediato con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. No quiero irme, gritó, corriendo hacia Alejandro y aferrándose a su brazo. Alejandro, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación, se inclinó hacia el niño y le susurró: Tranquilo, Mateo, no voy a dejar que te pase nada. Sin embargo, los oficiales no estaban dispuestos a ceder. Señor, si se niega a cooperar, tendremos que tomar medidas legales, advirtió uno de ellos. Alejandro sabía que no podía enfrentarse a la ley directamente, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que se llevaran a Mateo sin luchar. Dame un momento, dijo, cerrando la puerta parcialmente para hablar con Mateo en privado. Escucha, Mateo, dijo Alejandro, arrodillándose para estar a su altura. Esto no es el final. Voy a hacer todo lo posible para que vuelvas conmigo, pero por ahora tienes que confiar en mí. ¿De acuerdo? Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió lentamente. ¿Prometes que no me abandonarás?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro lo miró a los ojos y respondió con firmeza: Te lo prometo. Con el corazón pesado, Alejandro permitió que los oficiales se llevaran a Mateo. El niño, antes de Penonis cruzar la puerta, se giró para mirarlo una última vez. No te olvides de mí, dijo, con una voz que partió el alma de Alejandro. Nunca, respondió él mientras veía cómo se lo llevaban. Esa noche el apartamento de Alejandro se sintió más vacío que nunca. La ausencia de Mateo era como un agujero en su vida, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero Alejandro no era un hombre que se rindiera fácilmente. Sabía que tenía los recursos y la determinación para luchar por Mateo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. Al día siguiente, Alejandro contactó a su abogado, un hombre experimentado y de confianza llamado Javier. Necesito que me ayudes a recuperar a Mateo, dijo Alejandro sin rodeos. Javier, aunque sorprendido por la intensidad de su cliente, aceptó el caso. Esto no será fácil, advirtió. Los servicios sociales son muy estrictos y necesitarás demostrar que puedes ofrecerle un hogar estable y seguro. Alejandro no perdió tiempo. Comenzó a reunir toda la documentación necesaria: pruebas de sus ingresos, registros médicos, referencias personales. También contrató a un psicólogo infantil para que evaluara a Mateo y pudiera testificar sobre el impacto positivo que Alejandro había tenido en su vida. Pero mientras trabajaba en todo esto, no podía evitar sentirse impotente. Cada día que pasaba sin Mateo era una tortura.
Por su parte, Mateo estaba en un centro de acogida, rodeado de otros niños que también habían sido separados de sus familias. Aunque los cuidadores intentaban ser amables, Mateo se sentía solo y perdido. Extrañaba a Alejandro, a quien había comenzado a ver como una figura paterna, y temía que nunca volviera a verlo. Cada noche antes de dormir se aferraba a la pequeña libreta que Alejandro le había regalado, donde había comenzado a escribir sus pensamientos y sueños. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, recibió una llamada, inesperada. Era la trabajadora social. «Señor Alejandro, hemos revisado su caso y necesitamos que venga a una audiencia para discutir la custodia de Mateo», dijo. Alejandro sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Sabía que esta era su oportunidad, pero también que no sería fácil. El día de la audiencia llegó y Alejandro se presentó en el tribunal con Javier a su lado. Mateo también estaba allí, sentado junto a la trabajadora social. Cuando sus miradas se cruzaron, Alejandro le sonrió, intentando transmitirle confianza. Mateo, aunque nervioso, le devolvió la sonrisa. Durante la audiencia, Alejandro habló con sinceridad sobre su relación con Mateo. Explicó cómo lo había encontrado, cómo había decidido ayudarlo y cómo ese encuentro había cambiado su vida. «No soy un hombre perfecto», admitió, «pero estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para darle a Mateo el hogar y el amor que merece». El abogado de los servicios sociales intentó argumentar que Alejandro no estaba preparado para cuidar de un niño, pero Javier presentó pruebas contundentes de lo contrario. También llamó al psicólogo infantil, quien testificó sobre el impacto positivo que Alejandro había tenido en la vida de Mateo. «Este niño ha encontrado en el señor Alejandro una figura de apoyo y estabilidad que nunca antes había tenido», dijo el psicólogo. «Separarlos sería perjudicial para ambos». Finalmente llegó el momento de escuchar a Mateo. Aunque estaba nervioso, el niño se levantó y habló con valentía. «Alejandro es la única persona que se ha preocupado por mí», dijo, con la voz temblorosa pero firme. «Me ha dado comida, un lugar donde dormir y, lo más importante, me ha dado esperanza. Por favor, no me separen de él». Las palabras de Mateo conmovieron a todos en la sala, incluso al juez, que se tomó un momento para reflexionar antes de dar su veredicto. «Después de considerar todas las pruebas y testimonios, he decidido otorgar la custodia temporal de Mateo al señor Alejandro, con la condición de que se someta a un seguimiento regular por parte de los servicios sociales», anunció. Alejandro sintió como una ola de alivio lo invadía. Mateo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Te lo prometí», le susurró Alejandro mientras el niño lloraba de felicidad en sus brazos. Aunque sabían que el camino aún sería largo y lleno de desafíos, ambos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, porque en ese momento entendieron que no importaba lo que el mundo les pusiera enfrente, mientras estuvieran juntos podían superar cualquier cosa. Los días que siguieron a la audiencia marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Alejandro y Mateo. Aunque la custodia era temporal, ambos sabían que cada momento juntos era una oportunidad para construir algo sólido, algo que nadie pudiera arrebatarles. Alejandro, que había pasado gran parte de su vida enfocado únicamente en los negocios, comenzó a reorganizar sus prioridades. Por primera vez, su agenda no estaba dominada por reuniones interminables ni por la búsqueda de más poder y riqueza. Ahora, su tiempo estaba dedicado a Mateo, a su bienestar y a su felicidad. La relación entre ambos se fortaleció con cada pequeño gesto. Alejandro, que al principio no sabía cómo ser una figura paterna, comenzó a aprender de Mateo tanto como Mateo aprendía de él. Descubrió que no se trataba de ser perfecto, sino de estar presente, de escuchar y de ofrecer apoyo incondicional. Por su parte, Mateo, que había vivido tanto tiempo en la incertidumbre y el miedo, empezó a sentirse seguro. Por primera vez, tenía un hogar, una rutina y alguien que lo amaba sin condiciones. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Mateo se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban al fútbol. «¿Puedo jugar?», preguntó mirando a Alejandro con una mezcla de entusiasmo y timidez. Alejandro asintió sonriendo. «Claro, ve y diviértete». Mientras Mateo corría hacia los otros niños, Alejandro se sentó en un banco cercano observándolo, con orgullo. Ver a Mateo reír y jugar como cualquier otro niño le recordó por qué había tomado la decisión de luchar por él. En ese momento supo que había hecho lo correcto. Sin embargo, la vida no estaba exenta de desafíos. Los servicios sociales continuaban monitoreando de cerca la situación, y Alejandro sabía que cualquier error podría poner en riesgo la custodia de Mateo. Además, enfrentaba críticas constantes de algunos de sus socios y conocidos, quienes
No entendían por qué un hombre como él, con tanto éxito y poder, se había involucrado en algo tan complicado. Pero Alejandro había cambiado. Ya no le importaban las opiniones de los demás. Lo único que le importaba era Mateo y el futuro que estaban construyendo juntos. Un día, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Alejandro encontró un dibujo que Mateo había dejado sobre su escritorio. En el papel, el niño había dibujado una casa con dos figuras, un hombre alto y un niño pequeño, ambos sonriendo. Encima del dibujo, Mateo había escrito con letras grandes: "Mi familia". Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese simple dibujo significaba más para él que cualquier contrato o logro empresarial. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, estaban logrando algo hermoso. Inspirado por su experiencia con Mateo, Alejandro comenzó a reflexionar sobre cómo podía ayudar a otros niños en situaciones similares. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que tenía los recursos y la influencia para marcar una diferencia. Así nació la idea de crear una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle, ofreciéndoles refugio, educación y oportunidades para un futuro mejor. La fundación, que Alejandro decidió llamar Hogar de Esperanza, se convirtió rápidamente en un proyecto ambicioso. Utilizó su red de contactos y su experiencia en los negocios para recaudar fondos y establecer alianzas con otras organizaciones. Mateo, aunque todavía era un niño, se convirtió en una parte importante del proyecto. «Quiero ayudar a otros niños como yo», le dijo a Alejandro un día. «Quiero que sepan que no están solos». Alejandro, conmovido por las palabras de Mateo, lo incluyó en las reuniones y actividades de la fundación, dándole un papel activo en la misión que estaban construyendo juntos. El impacto de Hogar de Esperanza fue inmediato. En pocos meses lograron abrir varios refugios en diferentes partes de la ciudad, ofreciendo no solo un lugar seguro para los niños, sino también programas educativos y apoyo psicológico. Alejandro, que antes medía su éxito en términos de ganancias y contratos, ahora encontraba satisfacción en cada sonrisa, en cada historia de superación, en cada niño que encontraba un nuevo comienzo gracias a la fundación. Pero el mayor cambio no estaba en los números ni en los logros visibles. El verdadero cambio estaba en Alejandro y Mateo, en la relación que habían construido y en la forma en que ambos se habían transformado mutuamente. Alejandro, que antes era un hombre frío y distante, ahora era alguien capaz de amar y de abrir su corazón. Mateo, que antes vivía con miedo y desconfianza, ahora era un niño lleno de esperanza y sueños. Un año después de la audiencia, Alejandro recibió una carta oficial de los servicios sociales. Con manos temblorosas la abrió y leyó las palabras que había estado esperando. La custodia de Mateo era ahora permanente. Cuando le dio la noticia al niño, Mateo lo abrazó con fuerza, llorando de felicidad. «¿Eso significa que nunca más me dejarás?», preguntó. Alejandro, con lágrimas en los ojos, respondió: «Eso significa que somos una familia para siempre». La historia de Alejandro y Mateo no solo cambió sus vidas, sino también las de muchas otras personas. La fundación continuó creciendo y su impacto se extendió más allá de lo que Alejandro había imaginado. Pero lo más importante era que juntos habían demostrado que el amor y la compasión podían transformar incluso las situaciones más difíciles. En una entrevista para un periódico local, Alejandro resumió su experiencia con una frase que se volvió icónica: «No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que logras, sino a quién ayudas en el camino». Y así, Alejandro y Mateo continuaron su camino, no como un empresario y un niño de la calle, sino como padre e hijo, como una familia que había encontrado en el otro la fuerza para superar cualquier obstáculo. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, recordándole al mundo que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo pequeños gestos pueden transformar vidas y crear conexiones profundas. Si crees que el amor y la compasión pueden cambiar el mundo, suscríbete al canal para seguir más historias inspiradoras como esta. Queremos saber de ti. ¿Desde dónde nos estás viendo? Compártelo en los comentarios y únete a nuestra comunidad de personas que creen en el poder de la empatía y la esperanza.